Hola, ¿qué tal? Merhaba, te doy la bienvenida a mi canal, soy Alejandra. En este video te cuento y comento lo sucedido en el episodio 15 de la serie Abby, un capítulo imperdible por algunos secretos que salieron a la luz y por unos giros que va a tomar la trama a partir de ahora. Esta es la primera parte. Gracias por acompañarme. Bueno, recordamos que el episodio 14 terminó a Chala enfrentando a Doan y a Tahir con la noticia para Doan de que existe un sobrino de por Sinan y Majnur. Ese episodio terminó con, obviamente, Doan totalmente estupefacto y miraba a Tahir cuando Chala hablaba, que le reclamaba para saber de su sobrino. Pero el episodio 15 empezó como si esto no hubiera terminado así. O sea, fue rarísimo el comienzo del episodio 15, que comienza como que Doan está abrazado a Melek yéndose a subir al auto. O sea, rarísimo, porque ha terminado con él totalmente desconcertado de lo que estaba diciendo Chala. No, ella está caminando ahora con Melek y van caminando, Tahir va caminando y Chala va gritando atrás y así empieza. Muy raro, pero bueno. Este, Chala le grita a Tahir, vas a rendir cuentas, Tahir Hancholu por cada vida que destruiste. Doan le pide que se detenga, o sea, como les dije, como si no hubiera pasado nada de lo que había dicho ella antes. Entonces Chala dice que me detenga, ¿por qué tendría que detenerme ahora? Esta chica está diciendo tonterías otra vez, dice Tahir. Entonces Chala le dice, señor Tahir, que Dios lo maldiga. Y Doan le dice, Chala, tranquilízate. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué sabes exactamente? Explícalo. O sea, ¿por qué le pide explicaciones ahora? O sea, la verdad que ya arranco enojada, ya les adelanto. Los que me ven seguido saben que me enojo mucho con los guionistas, con lo que editan y con no sé, porque esto no tiene ningún sentido cómo terminó el capítulo anterior y cómo empezó este. Pero también lo que me dio rabia es que Duan dudara de ella, como que le pide explicaciones como si dudara de ella. Buah. Chara le dice, durante años no lo escuché de mi hermana mayor por miedo, tampoco lo escuché de Sinan. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe de la existencia del bebé, de eso es de lo que deberíamos estar hablando. Ahí Doan mira a Tahir sorprendido. Entonces Doan le pregunta, ¿es verdad, señor Tahir, Sinan y Majinur tuvieron un bebé? Y ahí Melek, que estaba ahí, dice, ¿cómo? ¿Tenemos un sobrino? Entonces Chala dice, sí, lo tienen, pero por lo que hizo el señor Tahir, no se sabe qué pasó con él. Tahir está imperturbable. Y Melek le pregunta a Tahir, ¿cuántas familias más vas a destruir? ¿Siempre vamos a pagar nosotros las consecuencias de tus pecados? Y ahí Melek le dice a Doan, hace apenas un momento casi nos mataba un hombre que quería vengar a su familia. Y ahí Doan se sorprende y le dice, ¿qué dices? ¿Qué venganza? ¿De qué familia hablas? Entonces Melek dice, mi padre mandó matar a su ex socio Mehmet y a su amante delante de su hijo. Y ahí Doan mira a Tahir con cara, bueno, yo no sé si sorpresa, pero como que... entonces Melek dice, adivina quién es ese niño, dice Melek. Entonces Doan dice, Shimshek. Entonces Doan le dice a Tahir, ¿hiciste eso también? Y Tahir empieza a balbucear como si estuviera otra vez con esas cosas que le vienen, como que estuviera ido. Y dice, ¿por qué estamos aquí? ¿No hace frío? Que yo no sé hasta qué punto él realmente está un poco delirando, tiene ese tema medio que tiene tipo Alzheimer o alguna demencia senil o algo, son episodios que le vienen, o si los usa para esquivar los temas, ¿no? Pues justo le viene en ese momento. Y Chala, por supuesto, dice, ¿qué tonterías dices? ¿Qué le hiciste a mi sobrino? ¿Dónde está? Da explicaciones. Y Tajir mira todo así sonriente. La verdad que está bárbaro este hombre porque es malísimo, siempre tiene cara de malo, pero cuando pone esa cara que está como en otro mundo. Entonces Doan le dice, habla, señor Tajir, ¿qué pasó con el hijo de Sinan y Masnur? Y Tajir dice, nunca me gustó el bosque, no se sabe de dónde puede venir el peligro. Él sigue, ¿no?, en su mundo. Entonces Chala se indigna porque no le cree nada
Y por supuesto que se cree que está actuando. Entonces Tajir dice, extrañé Van. Van es la ciudad de donde son ellos, oriundos. Entonces le preguntaban por qué fue ahí y por qué viniste aquí aunque tu madre no quisiera. No, dice aunque mi madre no quisiera. O sea, entonces ahí Doan se da cuenta, o sea, está hablando de la mamá de Tajir. Entonces Chala está enojada y dice, basta, no finjas, respóndeme. Y Doan dice, está confundido, tuvo una regresión a la infancia. Puede que tenga confusión mental porque estuvo mucho tiempo en coma. Entonces, Chala dice, claro, justo ahora que le estamos pidiendo explicaciones, se le nubla la mente. Entonces Doan le dice, te digo que ahora no está bien. Y Chala dice, ¿y por qué no le creo? Porque tenemos enfrente a un verdadero demonio y tú no haces más que encubrirlo. Y Doan ahí un poco que se molesta con Chala, le dice, basta, este no es un asunto que puede ocultarse, yo también quiero saber pedirle cuentas tanto como tú. Entonces Chala dice, ¿de verdad, Doan? Porque tu lado ya está bastante claro. Y Doan le dice, no pierdas la cabeza. Entonces Chala dice, entonces no me vuelvas loca. Doan le dice, cuando recupere la compostura hablaré con él, vamos al coche. Entonces manda a todo el mundo a subir al auto y Chala se aleja, furiosa por supuesto, y Gencho se acerca a hablarle a Melek, entonces le pide que dice, no hagas esto, por favor, estoy angustiado, no lo soporto, y Melek le dice, Gencho, ya te dije lo que tenía que decirte, mantente alejado de mí. Entonces, Gencho insiste, pero Doana interviene y le dice que Melek pasó por mucho y le dice, si quieres ayudarnos, encuentra a Berram, él es la llave para llegar a Shimshek. Y ahí Gencho le dice que sí, que lo va a hacer. Le dice, como quieras, hermano, Abby, estoy en deuda contigo. Y ahí Chala le grita a Gencho, vamos, ven, dice, nadie baja la cabeza ante nosotros, pero míranos, ni siquiera podemos pedir cuentas, vamos, lo grita diciéndoselo a Doan. Y ahí Doan pone una cara como por lo que dijo Chala, pero no dice nada y se sube al auto. Están en la camioneta, Tajir, Doan y Melek, y Tajir dice, ¿qué pasó? ¿Cuándo nos subimos al auto? Entonces Doan dice, o sea que volviste en ti, y Tajir dice, tampoco completamente. Entonces Doan dice, entonces será mejor que empieces a contar porque no sé en cuántos problemas nos metiste. Y Melek dice, ¿cómo vas a mirar a la cara de mi hermano Sinan? Tiene un hijo y no lo sabe. Y Tajir le dice, tú no entiendes nada de los asuntos de los mayores, compórtate y cállate. Y Doan dice, ya no nos quedan fuerzas para aprender modales de ti. En casa vamos a hablar, ya no es momento de callar. Y Melek dice, qué le diremos a Alten y a Sefá, el hombre que hizo desaparecer a su padre, es Tahir Hanjulu, a quien ellos llaman padre? Y Doan dice, no, Melek, por ahora nadie debe saber nada, puede que Shimshek ya haya llegado hasta ellos, no podemos confiar en nadie hasta llegar a ese hombre. Entonces Tahir dice, es la decisión correcta, bravo. Melek dice, ¿qué tiene eso de correcto? Si se está del lado de nuestro enemigo, nuestra hermana está en peligro y tiene que saberlo. Entonces Doan dice, Melek, dame un tiempo, déjame averiguar las cosas, hablaremos con Gulushan, pero debemos ser cuidadosos. Shimshek no se detendrá hasta escribir el nombre de un Hanjolu en la lápida. Entonces ahí Melek, bueno, está, se acepta lo que el hermano dice. Se fasta con Alten en la casa, están en un cuarto y él mira el teléfono todo el tiempo y dice, todavía no hay noticias, dice, ¿habrá sido capturado? Para mí hablan de Shimshek, que es un medio hermano, o sea, porque ya saben quién es, por supuesto. Entonces Alten le dice, no lo sé, pero él no se deja atrapar, dice, mientras no quiera, no lo atraparán. Entonces Sefa dice, hermana, mira, yo te protegeré a ti y a mi esposa, pero quiero pedirte algo, no harás nada sin decírmelo, no te moverás, ¿entendido? Bueno, ahí llegan a la mansión de día, no sé dónde estaban para llegar de día ahí. Ah, creo que sí, por lo que dijo Tajir están en Van, en esa ciudad que era la ciudad de ellos, y también de donde vivía el socio de Tajir.
Bueno, por supuesto las mujeres todas contentas de ver a Melek la abrazan, y Lamia dice gracias a Dios todo terminó, Doan dice que de ninguna manera terminó, entonces Doan cuenta que Jimjek puso cámaras en la casa, le pide a Fikret que revise, y ahí Melek empieza a mirar recordando las imágenes de dónde puede haber estado la cámara según la imagen que ella vio, entonces ahí va a un jarrón que hay en un lugar y ahí encuentra este, encuentra una camarita, entonces Doan ahí se la da a Fikret y le pide que contrate un profesional para que haga toda la revisación de la casa. Entonces dice, Guluyan dice, ¿cómo puede ser si no entró ningún extraño? Y Tahir dice, este hombre ya metió las narices en nuestra casa. Entonces Guluyan dice, ¿puede ser alguien de la casa? Ahí llega Cefa, saluda a Melek y Doan para mí lo mira un poquito con desconfianza. O sea, lo deja ahí, pasa de largo, pero no sé. Doan le pregunta por Sinan y Guluyan le dice que avisó que estaba en camino y Doan le dice a Tahir que tiene que hablar con él y a solas. Chala llega a su casa, Melek está dormida afuera, cuando se despierta ella le cuenta que Melek está bien, le dice que estaba Tahir y ahí Magnur hace un gesto de susto, Chala le dice que no se preocupe, que no podrá hacerles nada. No entiendo por qué ella cree que Tahir no podrá hacerles nada, pero bueno. Ahí le cuenta que le preguntó por el bebé y que este hombre se quedó como congelado y que pareció que perdió la razón. Y Chala dice, tal vez estaba fingiendo, pero cuando le pregunté por el niño, vi el miedo en sus ojos. No pudo ocultarlo. Si mi sobrino no estuviera vivo, no me habría mirado así. Cuando encuentre a mi sobrino, le voy a pedir cuentas de tal manera. Tenemos a Doan a solas con Tahir, y entonces le dice, ¿hasta cuándo vas a quedarte callado? Entonces Tahir dice, no callo nada, no callo por mí, callo por él. ¿Cómo voy a saber lo que le pasó a ese niño? Yo tampoco sabía lo del bebé. Y Doan dice, no te creo nada, estoy seguro que quitaste todos los obstáculos para que Sinan y Alten pudieran casarse y ese niño era el mayor obstáculo. ¿Qué le hiciste? ¿Lo mataste? Basta, ya dije que no lo sé, dice Tahir. Ahí Fikret le avisa a Doan que llegó Sinan, entonces Doan le dice a Tahir que le contará todo a Sinan y cuando Doan sale, está por salir, Tahir le dice, no vengas a revolver todo con esas tonterías. Y Doan le dice, el que revolvió todo fuiste tú, jugaste con el destino de todos según tu conveniencia. Cuéntale a Sinan. Ahí Doan ve a Sinan, porque ya sale, lo ve, y bueno, le dice que quiere hablar con él. Y ahí justo Gencho lo llama a Doan y le dice que encontró la ubicación de Berram, que se la va a pasar. Entonces Doan le dice a Sinan que en ese momento lamentablemente no puede, que se tiene que ir, pero que sí cuando vuelva a hablar con él. Y ahí aparece Cefa y Doan le dice a Cefa que lo acompañe a un lugar que tiene que ir. Yo para mí lo está probando a Cefa porque ya sabe que es medio hermano de Jimshek. Este, bueno, cuando Sinan y Tahir aparecen en la sala, Melek ahí se enfrenta a su padre con indirectas, empieza a decir indirectas, Tahir le pide que vaya a su cuarto, ella dice que de ninguna manera, y Sinan le pregunta si sabe de qué quería hablar Doan con él, y Melek le dice que sí sabe, y Tahir dice, ¿qué vas a ver? Son tonterías. Melek le dice a Sinan que se lo va a decir, Tahir insiste en callarla, y Melek lo desafía y dice, necesitas saber cómo arruinaron tu vida, hermano. ¿Qué dices? Dice Sinan, no entiendo. Alten dice, ¿quién arruinó qué? Y Melek dice, nuestro padre otra vez. Lamia, que la rezongra y se vuelve en ti y ya estás completamente fuera de control. Guluyan, que pide que la dejen hablar. Sinan insiste y Melek le dice, tú y Maginor tuvieron un bebé. Bueno, Sadet, Lamia y Tahir se miran con carita, ¿no? Wow, se reveló el secreto, digamos. Y Alten se hace la sorprendida y empieza como a hacer preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Ella se hace la sorprendida. La única, la verdad, sorprendida es Guluyan. Esa es la única que de verdad está sorprendida. Bueno, Sinan queda impactado, se conmueve y le pide a Melek que le explique. Melek le dice que se lo dijo Chala, que se enteró por ella, que el bebé nació pero desapareció
Este, bueno, Uluyan le pregunta a Sinan si él lo sabía. Es medio, no sé por qué pregunta eso, porque es obvio que Melek se lo está contando. Sinan dice que de ninguna manera sabía nada. Y ahí él enfurece y va contra el padre y le dice, tú lo sabías, ¿verdad? Y Tajir lo niega y se hace el ofendido con esa actitud arrogante que tiene este hombre. Entonces Sinan le pregunta dónde está su hijo, cómo pudiste, destruiste a Majnur, pero cómo pudiste hacerle eso a tu propia sangre. Sadet y Lamia que tratan de calmarlo. Sinan dice, ¿dónde está mi hijo? Nos debes una explicación, nos debes la vida que no nos dejaste vivir, a Majnur y a mí, nos la debes. Y ahí Alten fija que se está como medio por desmayar. Y Sinan dice, nos gastamos los labios de tanto besarte la mano. Eso es ser padre. No nos quedó cara de tanto honrarte. Renunciamos a nuestras propias vidas. Y ahí Tajir vuelve con un episodio de esos de demencia. Y ahí Lamia se preocupa y Sinan, como sigue hablándole al padre, digo, gritando y todo, Lamia le pide a Sinan que no siga, que Tajir está mal, entonces Lamia lo agarra a Tajir y se lo lleva, que tiene carita así como oído. Sinan dice voy a matarlo, Sadet intenta calmarlo, dice que hable después con Tajir, que no está bien. Y Sinan dice, ¿qué me queda hablar más con este hombre? Lo único que me queda es hablar de lo que le pasó a mi hijo por culpa de este hombre. Así que Sinan dice que se va a ir. Alten, por supuesto, que le grita, le reclama, y Sinan dice que quiere matar a su padre. O sea, como que me da la sensación como que Sonda, me voy y lo mato. Bueno, llega Nas, que es la hijita de Sinan y Alten, y la nena se preocupa porque el padre se va a ir, él la tranquiliza, pero se va y Melek dice yo voy contigo y dice no puedo seguir viviendo entre tantas mentiras. Después de eso, Alten llama a Berram para contarle que se descubrió lo del hijo y Berram dice, ¿qué dices? ¿Encontraron al niño? Y dice, no, nadie dice nada, pero tienes que encontrarlo antes que ellos. Berram le dice, tú no eres quien para darme órdenes, ya bastante problemas tengo encima y le corta. O sea, no le da, y bueno, Alten queda ahí como furiosa que Berram no le da corte. Estando Ann con Hassan, Hassan es Istiyar, ¿no? El que yo digo que para mí es Jim Jack. Están ahí con Gencho, en el lugar que Gencho le dijo, y Berran fue con los tres amigos de él del ejército que lo están ayudando. También está Cefa, el que él le pidió ir. Ahí Berran llega, lo ven tan de lejos, lo ven llegar, y cuando baja de la camioneta, enseguida Berran recibe una llamada, le cambia la cara y se sube a la camioneta y le dice, vamos, vamos, vamos. Así que ahí Doan pone cara como que se lo perdió porque a Berram alguien le avisó de esto. Sinan y Melek van a lo de Chala, entonces Sinan dice, ¿cómo voy a mirar a los ojos a Magnur? Le dice a Melek antes de entrar, le dice, tengo miedo, mi padre le robó su voz, nos robó a nuestro hijo y yo no sabía nada, ¿cómo voy a mirarla a la cara? Melek le dice, papá no solo le hizo este mal a Magnur, también te lo hizo a ti, ahora nosotros, dice, ahora nosotros vamos a aliviar un poco el dolor de Magnur. Entonces Melek lo abraza y le da fuerzas, que es una escena tierna y además sabemos que ella es la hija, ¿no? Digo, está todo casi claro de que ella es su hija, entonces también es muy significativo, ¿no? Qué loco que le esté dando fuerzas para encontrar un hijo que en definitiva a la que están buscando es a ella. Bueno, Chala los recibe y le pregunta si le pasó algo a Doan, es lo primero que pregunta, le dicen que no, y Melek le dice que se fueron de su casa. Bueno, ahí después está Sinan entrando al cuarto donde estaba Magnur, que Magnur tenía los escarpines del bebé en la mano y todos sus recuerdos de su relación con Sinan y cositas del bebé, lo tiene todo esparcido en la cama. Y Chala y Melek se quedan en la puerta mirando. No entiendo por qué no los dejan solos. Se quedan los dos ahí mirando. Bueno, ahí Sinan ve en la cama una foto de Magnur embarazada, ahí se emociona. Bueno, Magnur también, por supuesto, que también está emocionada. Y Sinan dice, yo no sabía nada de todo esto. Él agarra los escarpines de Magnur, que tenía Magnur en la mano. Y empieza a hablar de cómo soñaban cuando eran novios de tener un hijo. Y dice, maldito sea mi padre, siempre
nos obligó a caminar por caminos oscuros, pero ahora este niño, nuestro hijo, por primera vez se convierte en una luz para nuestro camino. Sinan la agarra las manos, le acaricia la cara y ahí están Charlie y Melek mirando, medio llorando, y de repente Magnur se da cuenta que como están ellas le da un poco de vergüenza, y se pone como incómoda, y Sinan también se recompone y bueno, les hace bromas a las otras dos que están llorando. Melek dice, vamos a encontrar a mi sobrino. Sinan, por supuesto, dice que también y le pregunta a Chala si tiene alguna idea de cómo hacerlo, y Chala dice que tiene un amigo abogado que está intentando conseguir documentos del hospital donde dio a luz Magnur para ver la lista del personal del hospital. Bueno, tenemos a Doan que está en el auto con Hassan, Istiyar. Está preocupado porque alguien le avisó a Berram que ellos estaban en el lugar. Entonces Hassan dice es la misma persona que puso las cámaras en la casa. Eso se lo dice, bueno, y ahí tenemos que está Doan y Hassan en la mansión, que le está diciendo a sus tres hombres de confianza, a esos tres hombres del ejército, y a Sefá, les da direcciones distintas para que vayan diciendo que ahí él se va a reunir con Behram. Eso lo está haciendo para probar quién es el traidor. ¿Y qué manda? Y pues manda a Chabush y a Fikret a vigilar, dice, para saber que donde aparezcan los hombres de Shimshek, con quien aparezcan los hombres de Shimshek, ese es el traidor. Entonces, esa es la indicación que le da a cada uno para probar si son traidores o no. Entonces, en off, mientras muestran esas imágenes de todo esto que se está llevando a cabo, Behram dice, Behram no va a ir, Shimshek, que se enteró de la reunión con Behram gracias al traidor que tenemos dentro, no se quedará quieto, enviará a sus hombres a impedir que entreguen a Behram, y ahí dice esto, aquel junto al que aparezca los hombres de Shimshek será el traidor. Y ahí, bueno, estas imágenes que les dije, Fikret y Chabush vigilando a un par de hombres, se fue vigilando al que les apodaban Fantasma, que es el que me acuerdo el nombre, el francotirador. Ahí donde está Fantasma llegan unos hombres de Shimshek, entonces Sefa, llamado a, le dice el traidor es Fantasma. Entonces como que bueno, ahí Doan pone cara que no lo puede creer, y ahí salen del auto y empieza con un tiroteo y Fantasma logra escapar, que yo no sé de dónde Sefa sabe disparar. O sea, bueno, Sefa nunca hizo nada, pero, o sea, no puede decir que se dedica a algo, pero por qué sabe disparar no sabemos, pero bueno, dispara. Creo que será porque todos hacen el servicio militar, supongo, no sé. Pero él salió a disparar como si fuera algo normal, con los otros hombres que estaban con él, y como dije, Fantasma se va. Yo ahí quedé bastante que no entendí mucho. Este plan fue medio raro, no sé. Después creo que algo se va a aclarar de esto. Doan le dice a Sefa que mande a los hombres atrás de Fantasma y dice, pero lo quiero vivo. Y bueno, ahí después Sefa llama a Doan y le tiene que decir que Fantasma escapó. Y ahí se lo cuenta, Doan le cuenta a Istiyar, le dice, si lo de Fantasma hubiera quedado en mis manos, habría sido más fácil, dice Istiyar. Dice, tenemos que movernos antes de que ese Shimshek, antes de ese Shimshek. Somos muy pocos, necesitamos más gente, dice Istiyar. Y Doan dice, ¿qué vamos a hacer? No quiero meter al clan en esto. Istiyar dice, yo me encargaré de eso de alguna manera. Doan le agradece, Istiyar le dice, entre hermanos no hay que agradecer. Yo no sé, yo sigo insistiendo que para mí este hombre es Shimshek, porque aparte, ¿quién entró en la casa para poner las cámaras? Bueno, podría haber sido Sefa también, pero este hombre obviamente para mí es muy sospechoso. Bueno, Sinan le dice a Melek, está Magnur también presente, que quiere hablar con Alten para pedirle el divorcio, y Magnur ahí como un poco que medio que se sorprende y se altera. Melek dice, ¿qué culpa tienen Alten y Nas? Y Sinan dice, desde el primer día le dije a Alten que yo amaba a otra persona y ella aceptó. Y Magnur ahí pone carita, dice, Sinan dice, le dije, si encuentro a esa mujer, no sé qué podría hacer. Y ella respondió que estaba bien, que la sacara de ese infierno en van
y que después, si la encontraba, o sea, el amor que él le estaba diciendo, ella le daría el divorcio. Y Melek le dice, pero ahora tienen un hijo, o sea, una hija. Y Sinan dice, con Magnur también. Cada vez que intenté formar una familia con Magnur me pusieron cadenas en los pies. No voy a permitir que pase lo mismo otra vez. ¿Cuántas veces más me tiene que decir el destino que no renuncie a Magnur? No voy a renunciar a ella otra vez. Y Magnur, que se puso a escribir algo, le muestra la libreta a Sinan que dice, no hay apuro, tenemos que pensar en Nas, es la más pequeña de todos, primero debemos protegerla. Y Sinan dice, qué buen corazón tienes, pero por supuesto que voy a pensar en Nas y vamos a protegerla. Ahí Chala aparece con la computadora que recibió un email de su colega con los nombres de las personas que trabajan en el hospital, pero dice que solo aparece un nombre de una obstetra y que le llama la atención siendo un hospital maternal, digamos. Y solo hay una obstetra, y ahí ella dice el nombre, Gokche, no sé qué. Este, entonces investiga en internet y le llama la atención que no hay nadie con ese nombre, aunque saben de que, bueno, en Turquía, si la mujer se casa, adopta el apellido del marido, entonces puede tener otro apellido. Tenemos a Duan que entra en la mansión y les pregunta a todos en la sala por qué tienen caras largas. Guluyar le cuenta que Melek le contó a Sinan lo del bebé y que Melek y Sinan se fueron de la casa. Y Duan le dice, recién ahora me lo dicen. Y Guluyar le dice, estás hasta el cuello de problemas, ni sabes de cuál ocuparte primero. Entonces Duan dice, quería averiguar bien qué pasó antes de hablar para no ilusionarlos, para no ilusionarnos primero y después, Dios no lo quiera, descubrir si el niño estaba vivo o no. Y Lamia dice, Sinan se pasó de la raya, le dijo de todo a tu padre. Y Doan dice, bien hecho, ¿estás orgulloso de tu obra, señor Tajir? Con todas las maldades que hiciste, destruiste los hogares de otros y ahora estás haciendo pedazos a tu propia familia. Ahí Doan se va, llama a Sinan. Entonces Sinan dice, sé lo que ibas a decirme, Doan, tengo una hija, tengo un hijo, ¿puedes imaginarlo? Entonces, bueno, Doan se pone contento y le dice, ahora es nuestro deber reunirnos con su hijo. Entonces Sinan dice, gracias, ojalá. Y Doan dice, ¿dónde están? Y Sinan dice, vinimos a casa de Magnur y Chagla, no me vayas a decir que regrese. Y Doan le dice, eres un adulto, tú sabes mejor qué hacer. Ahora digo yo, ¿no era que todos tenían que quedarse en la casa por el peligro de Shimshek? Y Sinan se fue a Comelec y no hay guardias en esa casa. No es que iba a morir un Hanjulu en las 24 horas, no sé. Buah. Chala le hace señas a Sinan de que quiere hablar con Doan, así que Sinan le pasa y Doan le dice a Chala, gracias por recibir a mis hermanos en tu casa, y Chala dice, los que están en contra del señor Tajir siempre son mis amigos y los que están de su lado terminan siendo mis enemigos, ya lo sabes. Ahí Doan pone cara como molesto y dice, ¿querías hablar para dejar en claro tus líneas rojas? Y Chala dice, no, necesito tu ayuda, si nos vemos te lo explicaré y si dices que no, entonces veré cómo arreglármela sola. Doan dice, si no estuvieras realmente en problemas, no habrías pedido reunirnos. Tenemos a Tajir que está caminando, hablando solo, habla como con alguien. Lami y Sadet lo ven. Sadet dice que hay que decirle a Doan del estado de Tajir. Lamia dice que nadie puede enterarse. Y dice, si Doan se entera puede hacer algo, porque es médico, obviamente. Y Lamia le dice que Tajir está así porque Doan lo llevó a ese estado. Chala y Doan están en la costa y se los ve que se miran como medio que están incómodos. Ahí Chala pregunta cómo está el señor Tajir. En el bosque, cuando hablaron del niño, pareció quedarse fuera de sí. O sea, ella sigue hablando irónicamente, ¿no? Como si se hubiera quedado congelado cuando hablé del niño, como si de verdad estuviera arrepentido, pero seguro tú lo hiciste sentir mejor en casa, seguro lo cuidaste, después de todo es tu padre, le dice irónicamente. Entonces Dan dice, Chala, ¿para qué necesitas ayuda? Como diciendo, vamos a hablar de lo que vinimos. Ahí Chala le cuenta lo de la obstetra, que no obtuvo ninguna información. Entonces Doan le dice que tiene un amigo en el ministerio que lo va a llamar a ver si lo puede ayudar con eso, le pregunta el nombre del hospital, los datos que tiene, tal.
Entonces Doan, entonces ella le dice que si averiguas algo me llamas, y ahí se levanta y Doan le dice, espera, yo también voy a pedirte un favor. Y Chala le dice, claro, después de todo los hijos del señor Tajir no hacen favores gratis. Y Doan le dice, otra vez sacas conclusiones antes de escuchar. Porque bueno, obviamente que Chala no le causa gracia todo esto y le dice, ¿y qué quieres? Entonces, tengo de formación profesional, señor Doan. Me preparo para el peor final para no sufrir demasiado. Y Doan le dice, ponerse a la defensiva ya forma parte de tu alma, señorita abogada, pero hablo en serio de este asunto. Ya conoces la situación con Shimshek y la llave para llegar a él es Berram. Pero no logro llegar a él, tenemos que entenderle una trampa. Y ahí Chala no dice nada, que me pregunta otra cosa es, ¿por qué Chala para lo que lo citó? Que es para decirle que necesita ayuda para buscar el nombre de ubicar a esta doctora, no se lo dijo por teléfono. O sea, vamos, si pensamos bien que está dentro de, quiero decir, dentro del pensado por el guionista, es porque ella querría verlo en persona y busca una excusa. Pero si no, es un error que no tiene sentido. Aparte están todos en peligro y andan todos por todo Estambul. Bueno, ya la llama Berram con el altavoz. Berram está ahí escondido en un lugar que parece que es una mugre todo, está ahí mal. Entonces Berram dice, ¿qué pasa? Dice, si llamas para retarme o pedirme cuentas, te aviso que no pueden localizar a Berram. Dice él mismo, ¿no? Chala dice, Abby, escúchame, es importante. O sea, ya lo trata, ¿no? Con hermano, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Y Chala dice, tenías razón. Los Hancholú secuestraron al bebé de mi hermana. Todo lo que hice para encontrarlo y ellos lo obstaculizaron. Todos los Hancholú son unos demonios, incluido Doan. Entonces ahí Doan pone cara como diciendo, me está dando, ¿no? Y le dice, Chala, necesito que me ayudes, no tengo a nadie más que a ti. Ahora esto sí que de verdad para mí es un error de guión. Chala no sabía que Berrán sabía del bebé. Si Berrán le pidió a Magnur que fuera un secreto entre ellos, que no le dijera nada a Chala. Chala se terminó enterando sola porque persiguió a Firat. Pero yo no sé de dónde se sabe, o sea, yo no creo que no me perdí nada. No hubo ninguna conversación entre Chala y Berrán por el bebé de la hermana. Y acá hablan como si los dos supieran que el otro sabe. No sé, la verdad. Si alguien en los comentarios me deja dicho si estoy, no sé, si se acuerda de alguna conversación. Porque la verdad que yo no recuerdo que hubiera habido una conversación entre los dos sobre este tema. Bueno, Berran dice, viste la verdadera cara de Doan, aparenta hacer el bien, aparenta quererte, pero te está usando. Entonces Chala habla, pero mira a Doan y dice, sí, hermano, es exactamente así. Yo creía que él era diferente, confié en él, pero era otro Hanchulú egoísta y arrogante. Ella aprovecha para despacharse. Dice, no era ese hombre maravilloso que imaginaba. Entonces Berran como que se alegra, y le pregunta, dice, seguimos siendo hermanos, ¿verdad? No, por ellos dos, Chara le dice que sí y le pide ayuda para encontrar a esa doctora. Y le dice, pero por favor, reunámonos cara a cara, dice Chala. Entonces Bran dice, claro, ¿cómo no? Mándame la ubicación y voy enseguida. Yo sé que no debería darme, pero me da un poco de pena, ¿verdad? Porque está contento de que Chala volvió a confiar en él. Bueno, ahí cuando corta, Doan le reclama a Chala por todo lo que dijo en contra de él y le dice, te dije que fingieras para convencer a Berram, pero tú de verdad te descargaste hablando mal de mí. Y Chala dice, ¿en serio? Dice, no me di cuenta. Bueno, esto está muy divertido. Bueno, están Sinan y Magnur y están ahí con las plantas, no sé qué están haciendo, bueno, no importa. Están con unas margaritas y Sinan le dice, ¿te acuerdas cuando jugábamos a me amas, no me amas, sacando los pétalos? Y Sinan le dice, yo daría mi vida por ti. Bueno, están recordando lo que hacían cuando eran jóvenes. Él le pone una margarita en la atrás de la oreja, la abraza. Y Magnur, que está todo así como contenta, de repente como que se da cuenta y se aleja, ¿no? Creo que se da cuenta de que él es un hombre casado todavía, creo que todo pasa por ahí. Entonces, justo cuando está sucediendo esto, que se separa, está entrando al TEN, que por supuesto empieza a gritar y
se burla de ellos dos, los enamorados, no sé qué, dice barbaridades de Magnur, pero está con la nena. Entonces la nena le pregunta a Sinan si cambió a la mamá y a ella por Magnur. O sea, un desastre, Alten trayendo a la nena al medio de eso. Por supuesto que Sinan le grita, perdón, le dice a la nena que no. Entonces Alten le dice que se tiene que comportar como un padre y un esposo. Y bueno, vuelve a insultar a Magnur. Y ahí, bueno, Sinan como que la echa a Alten. Alten se va con la nena. Y Magnur queda totalmente alterada por lo que acaba de vivir, pobrecita. Bueno, tenemos a Charla que está esperando a Berram, entonces Berram baja de la camioneta casi con una sonrisa de oreja a oreja, Charla que le sonríe, entonces Doan, perdón, Berram abre los brazos como que se acerca a ella y le dice gracias a Dios que nos reunió de nuevo, te extrañé, dice ya se acabó el enojo entre nosotros, pídeme lo que quieras. Y Chala está toda sonriente, así toda sonriente, pero antes de que él llegue como a concretar el abrazo, le dice, quiero que pagues por todo lo que hiciste. Entonces ahí Ram, bueno, se queda helado de esa reacción y dice, ¿qué dices? Y Chala dice, ¿de verdad pensaste que te perdonaría después de tantas maldades? Y ahí aparece Doan con Fikret y con Istiyar, y bueno, y un par de hombres que agarran a Firat y a Iso, creo que son los secuaces de Berram, les ponen una pistola a cada uno en la cabeza, o sea que ellos no pueden hacer nada. Doan le dice a Berram, llegaste al final del camino. Berram le pregunta a Chala, dice, ¿cómo pudiste hacerme esto? No, no está nada bien. Y Chala dice, después de lo que le hiciste a mi hermana, a Melek y a Gencho, hace rato que te merecías esto. Entonces Berram dice, otra vez estás apostando al caballo equivocado. Ese doctor no te va a amar, no te va a valorar, te lo digo desde ahora. Ahí Doan manda a Fikret a llevarse a Berram, los otros se llevan a los secuaces de Berram y bueno, quedan Doan con Istiyar y con Chala. Doan le dice a Chala, si no fuera por ti no habríamos atrapado a Berram, le agradece. Y Istiyar dice, la verdad fue una escena bastante triste, pero nos sirvió mucho. Gracias, le dice a Chala. Y Chala está un poco triste. Y dice, no, espero no arrepentirme después. Entonces Duan se acerca, le toca el brazo, le pregunta si está bien y Chala le corre el brazo y le dice que sí. Ahí llaman a Duan por teléfono, es su amigo del ministerio, entonces le dice el nuevo apellido de la doctora. Entonces le dice a Chala que vaya a hablar con la doctora y que iban a intentar sacar la información a Berram sobre Shimshek y bueno, que si se entera de algo le pide a Chala que lo llame. Y tenemos a Istillar atrás que siempre está tirando ahí la moneda todo el tiempo haciendo eso. Bueno, Doan va a interrogar a Berram, que es de noche, que la verdad que el día y la noche en esta serie me tiene intrigadísima. ¿Cómo acaba? Era de día cuando Berram lo llevaron ahí para interrogar y ahora está interrogando de noche. Y entre paréntesis, nunca vemos que, digo, Doan puede ser que se bañe el personaje, hagan que se bañe en algún momento. Hace 2 días que está con la misma ropa. Yo sé que están pasando muchas cosas, pero digo, no, ya van 2 días que está de corrido. No, no duerme y no se baña en esta serie. Bueno, ya sé que son tonterías, pero bueno, la verdad que me molesta porque son cosas poco reales también. Bueno, no sé si poco reales. Doan interroga a Berram, le pega, le pide que le cuente lo que sepa de Shimshek. Entonces Berram le dice, hace 1000 años apareció frente a mí en prisión y nunca más lo volví a ver. Berram también le muestra la quemadura que le hizo, porque en ese momento, esto al principio, los primeros episodios, no sé cuál, se mostró eso, que le quema como si fuera un animal, le deja una marca y le muestra lo que hizo Shimshek con él. Pero acá tengo que volver a marcar un punto de error de guión. En ese momento se mostró un hombre grande. O sea, que para mí no es el verdadero Shimshek. Para mí van a cambiar, o sea, no da la edad. Si esto fue hace 25 años o 20 quizás, pues no sé hacia cuánto estaba Berram, pero era el Berram que era Verdán, o sea, era jovencito, cuando se le aparece el Shimshek, y en ese episodio lo muestran, que es como un hombre mayor. Pero si el nene que escapó de la cabaña
O sea, hace 30, no, para mí no dan los números, o sea, si ese nene, aunque hayan pasado 10 años, tendría 20 en el momento ese, y el que apareció es un hombre grande frente a Berram. Para mí pusieron esa escena y después los guionistas empezaron a cambiar todo y, o sea, no estaba escrito de antemano, se ve, porque no tiene sentido, era un hombre mayor en ese momento, el que se presentó como Jim Sheck. Bueno, Doan insiste, bueno, lo sigue interrogando y Berran dice que solo lo vio una vez, que nunca más, dice no podría reconocerlo aunque me lo cruzara, dice, le termina diciendo, porque Doan le dice, está en Estambul y le dice, vive en Odessa, pero tiene unos tentáculos largos como un pulpo, tiene influencia en toda Europa. Entonces ahí Doan le pregunta qué negocios tiene y ahí Berran le dice, de apuestas, de entretenimiento, contrabando, bueno, no, le da una lista que no sé, de todo lo que se dedica a este hombre. Entonces dice, todos admiran y respetan a Jim Sheck, le juran lealtad a un hombre que nunca vieron ni del cual escucharon su voz, tú también deberías tenerle miedo, doctor. Entonces Doal le dice, no me digas qué tengo que hacer, dime dónde puedo encontrarlo. Entonces le dice Berram, no, él no me dejaría vivir. Y Doal le dice, si no hablas, no saldrás vivo de aquí, te mataré. Entonces Berram le dice, tienes las manos pesadas como la muerte misma, porque en ese medio interrogatorio le dio dos bofetadas que lo... Este, pero tú no eres un asesino. En tu balanza de justicia pesa más la conciencia. No eres un asesino. Puedes golpearme, insultarme, pero no me matarás. En el instante, dice, pero si Jim Sheck no es así. Si oye que hablé, en el instante me vuela la cabeza. Doctor, yo no debo morir todavía, tengo que vivir mucho tiempo, tengo que reunirme con la razón de mi vida y ser el padre de su hijo. Ahí Doan enfurece, pues está hablando de Magnur. Ahí otra vez le vuelve a pegar una cachetada, le dice sinvergüenza, después de todo lo que le hiciste vivir a Magnur, ¿cómo te atreves a pronunciar su nombre? Y Bernam ahí se desmaya, pues cayó al piso y medio que y se desmaya. Doan le agarra el celular, se lo pone en la cara como para desbloquearlo, pero no funciona. Prueba claves diciendo Magnur, o sea, prueba distintas cosas para probando para desbloquearlo. Entonces ahí llama a uno de sus hombres y bueno, le deja el celular, le dice que vigile a Berram, dice, pero que no lo toque porque en realidad, porque como está medio desmayado, como que tiene que dejarlo para que despierte tranquilo. Ahí Doan va a ver a Tahir porque Sadet le contó del episodio ese que Lamia le dijo que no contara y que estaba hablando solo Tahir. Y Tajir está como loco buscando los lentes y los tiene puestos, los tiene acá a la altura de la frente y bueno, y dice, no, están mis lentes, no sé qué. Doan le dice que Sadet le contó, ahí Tajir se enoja, dice que le está bien, entonces Doan agarra los lentes y se los pone, o sea, le baja los lentes al par y se los pone donde deben de ir. Y entonces como diciendo, sí, estás bien. Entonces ahí Tajir se da vuelta, pero como que medio tastabillea, se está por caer, Doan logra impedir que se caiga y Tajir de repente apoya la cabeza en el pecho de Doan. Entonces Doan dice, hay que hacerte una tomografía, ¿estás bien? Y entonces Tajir dice, cuando eras chico, el que más me quería eras tú. Cuando llegaba corrías a mí, me abrazaba fuerte, te subía a mis hombros y corríamos por toda la casa. ¿Qué pasó para que termináramos así, hijo mío? Y entonces Doan como que se conmueve, pero bueno, trata de mantenerse firme y dice, la verdad es que en aquellos días felices en los que corría hacia ti, quería que el tiempo se detuviera. Pero después crecí y tú no paraste. Mientras todos callaban por miedo a ti, yo no me quedé callado. Te dije, no lo hagas, papá. Te dije, no destruyas vidas, papá, pero nunca te detuviste. Y Tajir lo abraza bien fuerte y como con los ojos llenos de lágrimas y como que ahí y está como emocionado, como que Doan un poco también, pero de repente Tajir le cambia la cara y lo empuja a Doan como que volvió y le dice,
Doan le dice, pídele un té, no sé a quién, bueno, le pida un té y le dice, y vete porque estoy muy ocupado, como que no sé qué, todo enojado. Y bueno, ahí Doan queda como desconcertado y se va así como, no, nada, y mira al padre, que el padre volvió a tener esa cara, ese gesto que tiene él, de siempre, pero bueno, quedó un poco sorprendido y también un poco conmovido. Sinan, Majnur y Chala llegan al hospital con el dato que les pasó el amigo de Doan. Entonces encuentran el consultorio de la doctora, hablan con ella y bueno, Chala es la que empieza a hablar y contarle sobre Majnur y bueno, empieza a contar un poco la historia y la doctora un poco como que se asusta porque parecería como que la están involucrando en un robo de niños o algo, como que ella dice, yo nunca estuve involucrada en nada, no sé qué. Chala hay un poco que le dice, yo soy abogada, no sé cuánto, un poco como que ahí la presiona, que solo quieren saber qué recuerda a ella, pero bueno, un poco como que, ¿no? Que tiene que hablar y contar lo que sabe. Entonces ahí ella dice que recuerda el nombre Magnur porque era igual al nombre de su mamá. Le dice que, ahí les dice que dio a luz una niña, que la niña, hasta lo que ella sabe, que la niña estaba viva. Entonces cuando se escuchan que estaba viva y que era una niña, también, no sé, como que se emocionan, se alegran. Y además ella dice que lo recuerda bien ese parto porque la nena nació con una particularidad en una oreja como la tiene ella misma. Entonces un poco que ellos se asustan, o sea, como que tiene, ella le dice, ya les muestra. Y bueno, ahí le dice el nombre de lo que es, no es nada, es una cosita como algo, una forma en la oreja que ella les enseña y dice, como yo tengo lo mismo, lo recuerdo que la niña también lo tenía. Y bueno, está, pero los deja tranquilos porque ven que no era nada raro, o sea, era particular, pero no era nada grave ni raro. Y bueno, está, pero ellos quedan totalmente emocionados que saben que tuvieron una hija y que está viva. La escena siguiente a que Sinan y Magnur y Chala se enteran que tuvieron una niña, aparece en escena una escena con Melek, que siempre hacen eso. Cuando se habla del hijo, que ahora saben que es hija de Sinan y Magnur, siempre enfocan a Melek para que quede claro, ¿no? Ya creo que lo tenemos todo claro que Melek es la hija, pero bueno, como que hacen eso. Y Melek está fuera de la casa de ahí de Chala y Magnur tomando algo y leyendo. Yo me vuelvo a preguntar, ¿no están todos los Angelou en peligro? Que tienen una lápida que le va a poner un nombre 24 horas, este Jimshek, y están todos bollando por Estambul y esta chiquilla sola de noche. Y bueno, ahí cae Gencho borracho. O sea que tampoco hay guardias, porque eso es lo otro. No es que la chica está ahí tranquila, o sea, casi la matan, o sea, estuvo secuestrada y ya está tranquila, no tiene guardias. Esto, la verdad que no. A veces los guionistas me enferman. ¿Por qué no cuidan esas cosas? Ay, bueno, está. Tenemos a Gencho que llega borracho, que bueno, que le empieza a pedir disculpas, que la quiere, que bueno, todo eso. Obviamente Melek le dice, yo así que no voy a hablar contigo en ese estado, y aparece ¿quién? Yilmaz, que estaba desaparecido, nadie sabía de su vida, él aparece ahí y le dice, Melek, te está molestando este hombre. Por supuesto que ahí Gencho se enfurece y le dice, tú lo llamaste No, no, y bueno, ella dice que no, bla, bla, bla. En definitiva, Gencho le pega una piña a Yilmaz que lo tira, después Gencho saca un arma, lo apunta, y bueno, y Melek está totalmente viendo lo que está haciendo Gencho como un poco espantada, la verdad. Entonces Melek agarra a Gencho y bueno, lo saca ahí, le dice que lo echa, lo empuja, que se vaya, que no sé qué, ahí cura a Yilmaz, que Yilmaz está haciendo el buenito ahora, y le dice, no, dice, viniste para decirme que vaya a mi casa, no sé cuánto, o sea, ella está así, pero dice, no, no, vine a que firmara los papeles del divorcio. Se hace toda una manipulación y le dice, no, porque la verdad que nuestra relación era tan buena y con todo lo que pasó, que nos obligaron a casarnos, pero yo no quiero que tú estés mal. Pero en esa cosa que le empieza a hablar, le empieza a decir, no, pero este hombre, dice, pues yo amo a otro hombre, realmente lo amas, dice, tú viste cómo es este. Entonces le empieza como a hablar mal de Hincho, pero con sutileza, haciéndole ver de que ella no puede estar con un tipo así, y que si realmente ella ama a ese tipo de hombre. Y bueno, la cuestión que la deja ella pensativa, o sea, logra lo que él definitivamente fue a hacer,
Tenemos a Doan con Berran de nuevo que insiste, pero él no dice nada. Entonces después llama a Chala para ver qué averiguó y ella le cuenta todo, dice. Cuando le cuenta que tuvieron una nena, bueno, ahí Doan se pone contento, que la mujer dijo estaba viva, o sea, confirma que la nena está viva. Doan como que se alegra y ahí Chala le empieza a contar de esa particularidad en la oreja, se la explica. Entonces, él de repente se queda ahí como medio congelado y le dice a Chala, bueno, que tiene que cortar, que después van a seguir hablando. Y de repente los ojos de él empiezan como, no sé, y hay un flashback de 5 años atrás, bueno, no importa la fecha igual, que él está con Melek y él le agarra la cara, le sacó como el pelo ahí, le corre el pelo, entonces Melek se vuelve a poner el pelo para adelante y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, no, que no me gusta esto que tengo, y le muestra esto que tiene en la oreja, que es como un bulto, ni un bultito, es algo, bueno, no sé, ahí en la imagen lo van a ver, no es nada tampoco tan llamativo, pero ella dice, no me gusta esto que tengo, entonces ahí él asocia y dice, no lo puedo creer, y ahí tiene otro flashback, que es él hablando con Magnur, preguntándole por qué no dijo nada, que él estaba yendo a prisión cuando Magnur sabía que él no lo había hecho, porque Magnur sabía que había sido Melek. O sea, como que piensan eso como diciendo que Mainur la protegió, pero en realidad es un flashback medio ridículo porque eso no tiene nada que ver, porque si Mainur no sabe que es Melek. Y además en el flashback muestran que a Melek y a Majnun en la prisión abrazándose, cosa que no puede de ninguna manera recordar Doan. O sea, eso también es ridículo. Bueno, y otro flashback que tiene, que sí está él con Tahir, cuando fueron los disparos, cuando Melek supuestamente iba a matar a Tahir ahí afuera en el bosque, en la cabaña, que él quiere ir tras Melek, que Melek quedó sola, y el padre le dice, no, dice, no vayas, dice, ella no está en peligro. O sea que no, esa parte como que no la entendí. Yo no entendí qué significa eso, porque ella sigue siendo una Angelou. Él como que se ve que asocia que cuando el padre le dice no vayas, quédate tranquilo, o sea, como dejala ahí, que ella no está en peligro, no le van a hacer nada. Bueno, para él todas estas cosas es, la verdad que lo único valioso del flashback es lo de la cosa de la oreja, nada más. Y bueno, ahí dice, Dios mío, y queda totalmente, y mira así, como mira como para la casa, o sea, donde está Tajir. Acá termina la primera parte, no te pierdas el siguiente video con la segunda parte. Y te pido por favor, como siempre, que me apoyes dándome un me gusta o like. Y siempre, siempre agradecida por cualquier comentario, duda, opinión que tengan sobre los videos que hago. Nos vemos en el siguiente video. Görüşürüz.